El archivo de video estaba etiquetado como Incidente Oli H01. Se abrió sin una pantalla de advertencia, lanzándome directamente al pánico de un hombre. La cámara, montada en el pecho y temblorosa, miraba hacia abajo a un par de botas de cuero desgastadas que chapoteaban entre el barro y las hojas en descomposición. La lluvia siseaba a través de los imponentes abetos Douglas del Parque Nacional Olympic, cada gota una pequeña explosión contra el micrófono. «Te lo digo, Earl, eso no era ningún oso», dijo una voz sin aliento. La cámara se movió hacia arriba, captando la espalda de otro hombre con un gorro naranja brillante. «Era un oso, Dale», respondió Earl, con la voz tensa por una calma forzada. «Uno grande, tal vez. Molesto porque estamos en su territorio». ¿Territorio? Esa cosa dejó una huella del tamaño de una maldita bandeja de acción de gracias. Y 5 dedos, Earl. 5. La cámara giró hacia el suelo. Allí, presionada profundamente en la tierra negra, había una huella. Era monstruosamente grande, de al menos 50 centímetros de largo, e inquietantemente humanoide. 5 dedos distintos y gruesos estaban desplegados en el extremo. La impresión sugería un peso mucho más allá de cualquier oso grizzly. Mi propia mente analítica comenzó a barajar posibilidades. Un engaño, una bota hecha a medida para asustar a la gente. Pero la profundidad, el desplazamiento del suelo, la física pura de ello estaba mal. «Tenemos que irnos», susurró Dale, con la voz temblorosa. Un sonido rasgó el aire, un gruñido bajo y gutural que pareció vibrar directamente a través del micrófono barato de la cámara. No era el rugido de un depredador, era el retumbo posesivo y gutural de algo que estaba siendo molestado. Luego vino el chasquido, no de una ramita. Fue el sonido del tronco de un árbol, grueso como un poste de teléfono, rompiéndose. Earl gritó, un sonido húmedo y ahogado. La cámara giró bruscamente, captando una mancha borrosa de pelaje oscuro y enmarañado y el destello de algo que parecía inquietantemente una mano masiva, cubierta de suciedad, extendiéndose. La vista se estrelló contra el suelo, un desastre caótico de helechos y barro. La respiración frenética y entrecortada de Dale llenó el audio durante 7 segundos, puntuada por una serie de impactos húmedos y percusivos. Luego, silencio. La lluvia siguió siseando. La grabación terminó. Cerré la computadora portátil. La sala de conferencias en Fort Bragg era estéril, fría y totalmente ajena a la violencia primitiva que acababa de presenciar. Al otro lado de la mesa de caoba pulida, un hombre con un traje a medida que probablemente costaba más que el pago mensual de mi hipoteca, me observaba con ojos plácidos y sin parpadear. No tenía nombre ni rango, solo una autoridad nítida y anónima. «Ecoterroristas», dije, y las palabras me supieron a ceniza. «¿Esa es la historia oficial?». El traje asintió. «Una célula radical que opera desde el noroeste del Pacífico. La leyenda es que están tratando de ahuyentar las operaciones madereras. Su equipo Shadow 1 tiene la tarea bajo la autoridad del Mando Conjunto de Operaciones Especiales de insertarse, localizar su base de operaciones y neutralizar la amenaza. Tendrán una historia de cobertura, equipo de estudio geológico, procedimiento operativo estándar. Mi equipo, 6 de los hombres más capaces del planeta. Yo era el capitán Marcus Galloway, nombre en clave Rook. Mis hombres eran lo mejor que Delta tenía para ofrecer. Frank, Deacon, Cole, mi sargento maestro y el alma del equipo. Leo, Glitch, Sterling, nuestro mago de comunicaciones y tecnología. Ben, Doc, Carter, el mejor médico de fuerzas especiales que jamás había visto. Gus, Hammer, O'Connell, nuestro especialista en brechas y armas pesadas. Y Ethan Ghost Bishop, nuestro francotirador explorador, un hombre que podía desvanecerse a plena vista. Éramos bisturís, no mazos, y esto parecía un trabajo para el FBI, no para nosotros. «Con todo el debido respeto, señor», dije manteniendo mi voz nivelada,
Este video no grita ecoterrorista. Grita... Me callé, inseguro de qué decir. Grita por una solución discreta y altamente capaz, capitán. Intervino suavemente el traje. Deslizó una segunda tableta sellada sobre la mesa. Esto es solo para sus ojos. El informe real. Nombre en clave. Operación Gigante Silencioso. Abrí el nuevo archivo. Era una cascada de datos clasificados. Imágenes satelitales térmicas que mostraban una firma de calor masiva, bípeda, moviéndose a través de un dosel denso donde ningún vehículo podía ir. Informes forenses sobre otras 4 personas desaparecidas en los últimos 6 meses. Los detalles eran clínicamente espantosos. Trauma compresivo masivo, múltiples fracturas compuestas, pero la piel a menudo estaba intacta, como si hubieran sido apretados por algo con una fuerza inimaginable. Luego vino el archivo de audio, una versión amplificada y limpia del gruñido del video del cazador. Era un sonido complejo y de baja frecuencia que hacía doler los empastes de mis dientes. Un componente de infrasonido, decían las notas, diseñado para inducir miedo primitivo. De vuelta en nuestra sala de preparación, el escepticismo era lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. ¿Así que ahora somos oficialmente cazafantasmas?, gruñó Hammer, golpeando un cargador nuevo en su ametralladora MK-48. ¿Vamos a embolsar a pie grande para el tío Sam? Guárdalo, Hammer, ordené con la voz más afilada de lo que pretendía. Tratamos esto como una misión estándar de reconocimiento y acción directa. El objetivo es un hostil desconocido. Probablemente un hombre, tal vez un grupo. Podría ser un veterano descontento con talento para la guerra psicológica y algunas habilidades serias en la naturaleza. Nos apegamos al protocolo, confiamos en nuestro equipo y nuestro entrenamiento. Deacon, puliendo la lente de su mira ACOG, me miró. Su mirada tranquila y firme siempre parecía cortar a través del ruido. ¿Realmente crees que un hombre hizo todo eso, Rook? Creo que es la explicación más lógica, Deacon, respondí, tratando de convencerme tanto a mí mismo como a él. La lógica dictaba nuestra carga, M4A1 con miras híbridas térmicas y de punto rojo, y designadores láser. Ghost acunaba amorosamente su sistema de francotirador M110. Hammer, además de su ametralladora, tenía una variedad de minas Claymore y cargas C4. Pero el equipo de Glitch era más especializado. Sensores sísmicos portátiles, un nanodrone Black Hornet para reconocimiento cercano y señuelos acústicos experimentales diseñados para replicar frecuencias específicas. Estábamos empacando para una guerra contra un fantasma, y la ironía no se me escapaba. La tensión en la habitación era algo vivo. Éramos una unidad, forjada en los fuegos de Irak y Afganistán. Confiábamos nuestras vidas los unos a los otros. Pero esta misión era diferente. Era una misión nacida de un video granulado y un conjunto de hechos imposibles. Mi pragmatismo se sentía como un ancla en un mar de dudas, pero podía sentir la corriente tirando de nosotros, arrastrándonos hacia algo oscuro y desconocido. Horas más tarde, estábamos vestidos de civil a bordo de un avión de transporte C-17, inclinándonos sobre las montañas Cascade. La transición fue perfecta, profesional. Aterrizamos en la base de la Fuerza Aérea McCord cerca de Tacoma. Nos trasladamos a un helicóptero MH-60 Black Hawk sin marcas y volamos bajo y rápido hacia la península Olympic. Debajo de nosotros, un manto de verde impenetrable se extendía hasta el horizonte, envuelto en niebla y sombra. La voz del piloto crepitó en nuestros auriculares. La zona de aterrizaje está a 5 minutos. El clima se mantiene. Buena suerte con su estudio. Mientras el helicóptero se estabilizaba en un vuelo estacionario sobre un pequeño claro rocoso, la corriente descendente aplanó los helechos y azotó la lluvia contra nuestros rostros. Descendimos por cuerda rápida, un espectro gris en la luz moribunda. El Black Hawk ascendió, su distintivo batir de rotores desvaneciéndose hasta ser tragado por el vasto y opresivo silencio del bosque. Estábamos solos. 6 hombres,
el mejor equipo que el dinero podía comprar y una orden para cazar una sombra. Mientras escaneaba la línea de árboles, los primeros zarcillos de un sentimiento desconocido se enroscaron en mis entrañas. No era miedo, era la escalofriante premonición de que nuestros protocolos, nuestra lógica y nuestras balas podrían no ser suficientes. El suelo del bosque se tragaba el sonido. Nuestras botas hacían ruidos suaves y succionadores en el barro, pero el coro habitual de la naturaleza, el parloteo de las ardillas, el llamado de los pájaros, estaba ausente. Era un silencio que se sentía pesado, vigilante. Nos movimos en una fila escalonada, Ghost unos 30 metros por delante, sus movimientos tan fluidos que parecía verterse a través de la densa maleza en lugar de empujarla. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y pino podrido, un olor tan antiguo como las montañas mismas. Tengo algunas fluctuaciones extrañas de campos electromagnéticos, Rook, murmuró la voz de Glitch a través de nuestras comunicaciones encriptadas. Interferencia de amplio espectro. Podrían ser depósitos de hierro en la roca, pero está estropeando mi sintonización fina. Manténlo monitoreado, respondí, mis ojos escaneando las ramas cubiertas de musgo arriba. Avísame si empeora. Me dije a mí mismo que era geológico, natural, pero era otra pieza que no encajaba en el rompecabezas. Nuestro primer objetivo era la última posición conocida de los cazadores, el lugar donde Dale y Earl habían desaparecido. Ghost nos llevó allí con una precisión inquietante, siguiendo señales que yo no podía ver. Después de una hora de cargar nuestro equipo a través del verde primordial, levantó una mano, con los dedos cerrados en un puño. ¡Alto! Se arrodilló, haciéndome señas para que avanzara. Me moví, mi M4A1 sostenido en guardia baja. La escena era peor de lo que el video había implicado. Su campamento estaba ubicado en una pequeña hondonada. La tienda para 2 personas no estaba simplemente rasgada, estaba triturada de arriba a abajo, como si una garra gigante hubiera atravesado el techo y la hubiera separado como papel de seda. Una estufa Coleman yacía de lado, aplastada. Pero fue el rifle lo que hizo que se me cortara la respiración en la garganta. Era un Remington 700, un robusto rifle de cerrojo, apoyado contra un tronco. O lo había sido. Ahora estaba doblado en un ángulo perfecto de 45 grados. El grueso cañón de acero y la culata de madera deformados por una fuerza que desafiaba toda explicación. «¡Doc!», dije, con la voz baja. Doc Carter avanzó, su mochila médica crujiendo. Se agachó, examinando el rifle sin tocarlo. «¿Capitán?» La pura fuerza de compresión requerida para hacer esto. Estamos hablando de miles de libras por pulgada cuadrada. Territorio de prensa hidráulica. Ningún hombre podría hacer esto. No con sus propias manos. Un pavor frío, algo que no había sentido desde mi primer tiroteo en Fallujah, comenzó a filtrarse en los bordes de mi compostura profesional. No había sangre, ni una sola gota salpicada en las hojas o en la lona rota. Solo 2 sacos de dormir vacíos y ese rifle imposiblemente doblado. Era una escena de violencia absoluta, pero inquietantemente limpia. Largos y profundos surcos estaban grabados en la tierra blanda, alejándose del campamento y desapareciendo en la impenetrable pared de árboles. Algo pesado había sido arrastrado desde aquí. «Mira esto», dijo Doc, apuntando con su linterna a la corteza de un cedro cercano. Atrapados contra la superficie rugosa, había varios mechones de pelo grueso y oscuro. Eran largos, de casi 30 centímetros de longitud, y gruesos como hilo de pescar. Arrancó cuidadosamente uno con un par de pinzas estériles y lo selló en una bolsa de muestras. No es oso, no es alce. Nunca he visto nada igual. Mi mente era un torbellino de teorías rechazadas. ¿Un oso con una venganza contra las armas de fuego? ¿Un equipo de ecoterroristas llevando equipos industriales a la profundidad del desierto? Cada camino lógico conducía a un callejón sin salida. «Ghost», ordené. «Rastros». Ghost ya estaba trabajando.
Se movía en círculos lentos y concéntricos desde el campamento. Unos minutos más tarde, nos hizo señas. Allí, en un parche de barro blando parcialmente protegido de la lluvia por un helecho colgante, había otra huella. Esta era perfecta. Podíamos ver la textura de la planta, las crestas de presión, la forma distinta de los 5 dedos. Me arrodillé, colocando mi propia mano enguantada a su lado. Mi mano quedó empequeñecida. Era una maravilla anatómica, simultáneamente simiesca y humana, pero sin pertenecer a ninguno. «Haz un molde, Glitch», ordené. «Registra las coordenadas. Documentemos esto». Estaba recurriendo al procedimiento, a las tareas rutinarias de recopilación de inteligencia, porque la alternativa era enfrentar la pura imposibilidad de lo que tenía ante mí. A medida que el anochecer comenzaba a sangrar a través del dosel, establecimos un campamento frío a casi 1 kilómetro del sitio de los cazadores. Sin fuego, sin luz innecesaria. Encontramos una posición defendible entre un grupo de rocas de granito y establecimos un perímetro. Glitch desplegó 4 sensores sísmicos y 2 cámaras infrarrojas activadas por movimiento, creando un cable trampa digital alrededor de nuestra posición. Comimos nuestras raciones de combate en silencio. El único sonido era el goteo rítmico del agua de los helechos y el silencioso crepitar de nuestras radios. Tomé la primera guardia con Deacon. Nos sentamos espalda con espalda, nuestros sectores de fuego superpuestos, el mundo reducido al etéreo paisaje verde y negro de nuestras gafas de visión nocturna. «Escuché una historia una vez», dijo Deacon, con la voz apenas un susurro. «Mi abuelo era maderero aquí, allá por los años 50. Dijo que hay algunas partes de este bosque que no pertenecen a los hombres. Dijo que las tribus que vivieron aquí durante 1000 años lo sabían. Llamaban a la cosa que vivía aquí Tsiatko, un gigante nocturno. Dijo que no era malvado, solo protector de su hogar. No estamos luchando contra un cuento popular, Deacon», dije, con voz inexpresiva. Pero a las palabras les faltaba convicción. La noche avanzaba, un largo y tenso arrastre de horas. La lluvia disminuyó, dejando atrás una profunda quietud goteante. Nada se movía, nada hacía ruido. Los sensores permanecían en silencio. El bosque parecía estar conteniendo la respiración. Justo antes del amanecer, cuando el primer indicio de luz gris comenzó a siluetear las copas de los árboles, un pequeño icono en la tableta táctica de Glitch parpadeó una vez, y luego desapareció. Estaba despierto al instante, inclinado sobre la pantalla. «¿Qué demonios?», susurró. «¿Qué pasa, Glitch?», pregunté, moviéndome a su posición. «Sensor 4, en el perímetro occidental. Simplemente se desconectó». «¿Activó una alerta?». «No, esa es la cuestión, Rook. No hubo señal, ninguna alarma de movimiento, ninguna advertencia de manipulación, ningún aviso de batería baja. Es simplemente... se fue». Un segundo era parte de la red, al siguiente no lo era, como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió mi espalda que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Un animal podría haber tropezado con él, rompiéndolo. Un mal funcionamiento podría haber causado un apagado. Pero ser extirpado limpiamente de una red segura y encriptada sin dejar rastro digital, eso no era un animal. Eso era inteligencia, era observación, aprendizaje y ejecución. No solo estábamos siendo observados, estábamos siendo estudiados. Amaneció, una luz gris y débil que hizo poco para penetrar el denso dosel. El aire estaba frío y pesado por la humedad. Tomé a Hammer y fui a revisar la zona muerta en nuestro perímetro. La sensación de ser observado ya no era una vaga premonición. Era una presión física contra mi piel. Hammer, a pesar de toda su bravuconería, se movía con una nueva y sombría precaución, su enorme MK-48 apretada contra su hombro. Encontramos el lugar donde debería haber estado el sensor 4. La pequeña estaca había desaparecido. En su lugar, presionada en la tierra húmeda, había una sola huella perfecta.
idéntica a las que habíamos encontrado en el campamento de los cazadores. A unos metros de distancia, anidado en la base de un abeto, estaba el sensor mismo, o lo que quedaba de él. Había sido aplastado hasta convertirse en una oblea de plástico y circuitos, aplanado con una fuerza tan deliberada y precisa, que parecía haber sido atropellado por una apisonadora. «Hijo de perra», respiró Hammer, con los nudillos blancos en la empuñadura de su arma. Lo sabía. Sabía lo que era esto. Mi mente corría. Esta criatura, esta entidad, no simplemente tropezó con nuestro equipo. Identificó una pieza de tecnología extraña, entendió su propósito como dispositivo de vigilancia y la neutralizó con despectiva facilidad. Mi teoría del veterano loco se estaba evaporando como la niebla al sol. Esto era algo completamente diferente. Estábamos tratando con una inteligencia territorial que era tan ajena como antigua. Retrocedimos a la posición principal y tomé la decisión. Empaquen, nos movemos. Pasamos el día adentrándonos más en el bosque, siguiendo el tenue rastro de ramas rotas y huellas ocasionales. El terreno se volvió más difícil, las pendientes más empinadas, la maleza una maraña de arbustos y garrotes del diablo. El silencio opresivo regresó, pero esta vez se sentía diferente. No estaba vacío, estaba esperando. Sucedió alrededor del mediodía. Estábamos cruzando una espesa arboleda de abetos, Sitka, donde la luz era tenue y verde. Un momento, el aire estaba lleno del bajo zumbido de insectos y el llamado distante de un cuervo. Al siguiente, silencio absoluto. Cayó como una manta, sofocando cada sonido. Sin pájaros, sin insectos, nada. Incluso el viento pareció morir en las ramas altas. Cada hombre del equipo se congeló, levantando las armas, girando las cabezas. Entonces lo escuchamos. Comenzó como una baja vibración en las suelas de mis botas, un zumbido que subió por mis piernas y entró en mi pecho. Luego el sonido nos invadió. Un aullido largo, lúgubre y aterradoramente poderoso. No era el grito de un animal impulsado por el instinto. Tenía una cualidad resonante, casi melódica, llena de una ira profunda y una tristeza profunda. Resonó en las montañas circundantes, viniendo de todas partes y de ninguna a la vez. Pasó por alto los oídos y se hundió directamente en la parte reptiliana del cerebro, la parte que conoce el miedo a nivel celular. Glitch, para su crédito, ya estaba trabajando. Tenía su analizador de espectro fuera, una pequeña antena apuntando en la dirección general del sonido. «Jesús, capitán», siseó, con los ojos muy abiertos mientras miraba la pantalla. «Está cargado de infrasonido, frecuencias por debajo de 20 hercios. No podemos escucharlo todo, pero nuestros cuerpos pueden sentirlo. Está diseñado para causar desorientación, ansiedad, pánico puro. Esto no es solo una llamada, Rook. Es un arma». El aullido se desvaneció, dejando un zumbido en nuestros oídos. El silencio que siguió fue aún más profundo que antes. Minutos después, el sonido vino de nuevo, esta vez desde nuestro flanco izquierdo, aparentemente más cerca. Luego desde nuestra derecha. Nos estaba rodeando, un depredador jugando con su presa, usando la guerra psicológica con más delicadeza que cualquier interrogador que hubiera conocido. La criatura estaba usando la acústica del paisaje a su favor, lanzando su voz, haciendo imposible de localizar. Mis hombres eran profesionales, pero podía ver aparecer las grietas. La mandíbula de Hammer estaba tan apretada que me sorprendió que no se rompiera los dientes. Doc estaba revisando inconscientemente su botiquín médico, con las manos temblando ligeramente. Incluso Deacon estaba murmurando una oración silenciosa en voz baja. Mi propio escepticismo era una ruina destrozada. Ya no era un pragmático negando lo sobrenatural. Era un comandante enfrentando una amenaza tan lejos de mis parámetros operativos que estaba efectivamente ciego. «Ghost, sube alto», ordené, mi voz un raspado seco. «Necesito ojos en algo. Cualquier cosa.
Ghost asintió una vez y se fundió en el bosque. Se movió hacia un enorme abeto antiguo que se elevaba sobre el dosel circundante. Unos minutos más tarde, era una pequeña forma en las ramas altas, con sus binoculares presionados contra sus ojos. Mantuvimos nuestra posición, un círculo defensivo cerrado, cada hombre escaneando la sofocante pared verde del bosque a nuestro alrededor. Los aullidos habían cesado, pero la sensación de ser observado se intensificó. La voz de Ghost llegó a través de la comunicación, tranquila y firme como siempre, pero con un trasfondo que nunca había escuchado antes. Rook, tengo algo. Norte-noreste, tal vez a 2 kilómetros, en la base de esa pared de acantilado de granito. No es una formación natural. ¿Qué es, Ghost? Hubo una pausa. Parece una estructura, una masiva, tejida con árboles enteros y ramas, construida en la roca, como un nido, o una logia, un nido, construido con árboles. La imagen envió una nueva ola de hielo a través de mis venas. El debate fue breve y agudo. Necesitamos retroceder, Marcus, dijo Deacon, usando mi nombre por primera vez en la misión. Su voz era baja y urgente. Reportamos esto. Esto está más allá de nuestro alcance. No estamos equipados para esto. ¿Equipados para qué?, gruñó Hammer. ¿Para derribar a algún hombre mono peludo? Tengo 200 rondas de calibre .338 Lapua, que dicen que estamos equipados perfectamente. Vamos a cazar. Ambos me miraron. Decisión de mando. Deacon tenía razón. La jugada inteligente era exfiltrarse y dejar que los hombres de traje lo resolvieran. Pero Hammer también tenía un punto. Estábamos aquí para neutralizar una amenaza y por primera vez teníamos una ubicación potencial. Más que eso, necesitaba ver. Necesitaba datos. Mi mente racional, aunque golpeada, se aferraba a la necesidad de evidencia tangible. Nos movemos a la posición de Ghost, dije, sintiendo las palabras pesadas y definitivas. Sigilo máximo. Solo observamos. Ningún enfrentamiento a menos que nos disparen. Esa noche, establecimos un nuevo puesto de observación en una cresta con vista a la distante pared del acantilado. Ghost tomó la primera guardia. Las horas se arrastraron. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó con una suave sacudida en mi hombro. «Capitán», susurró, apuntando su mira térmica hacia el acantilado. «Necesita ver esto». Tomé la mira, con el corazón palpitando. El mundo se resolvió en una paleta cambiante de firmas de calor. Barrí el área alrededor de la base del acantilado, cerca de la extraña estructura. Al principio, no había nada más que los fríos azules y verdes de la roca y los árboles. Entonces, algo se movió. Una figura salió de detrás de un matorral de alisos. Era enorme, fácilmente de casi 3 metros de altura, y poderosamente construida. Caminaba sobre 2 piernas, su andar largo y sorprendentemente elegante. A través de la cámara térmica no podía ver pelaje ni rasgos, solo una firma de calor masiva y bípeda, moviéndose con un silencio y una velocidad antinaturales. No caminaba tanto como fluía a través del bosque, un fantasma de calor y movimiento. Se detuvo y, por un segundo aterrador, su cabeza giró directamente hacia nuestra posición, a 3 kilómetros de distancia en una cresta oscura. Lo sabía. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba viendo, pasó detrás de una cortina de cedros antiguos y desapareció. El bosque quedó inmóvil una vez más. Bajé la mira, con las manos temblando. Todo mi entrenamiento, toda mi experiencia, toda mi lógica cuidadosamente construida se habían vuelto completamente insignificantes. Estábamos cazando a un gigante que podía ver en la oscuridad. El acercamiento nos tomó la mayor parte de la mañana. Nos movimos como fantasmas, cada paso colocado con agonizante cuidado, cada ramita rota sonando como un disparo en el tenso silencio. La estructura que Ghost había visto era aún más imponente de cerca. Era una construcción colosal y semicircular, de troncos de árboles entrelazados, algunos tan gruesos como mi cintura, atascados y tejidos junto con ramas, barro y musgo.
Todo estaba construido en un saliente natural, en un acantilado de granito puro, una fusión de arquitectura primitiva y geología natural. La entrada era una fauce oscura, parcialmente bloqueada por una roca que debía haber pesado más de 500 kilos. «No hay forma de que un hombre mueva eso», murmuró Hammer, indicando lo obvio. El aire alrededor de la entrada estaba cargado con un olor rancio y almizclado. Una mezcla de pelaje mojado, tierra húmeda y algo vagamente parecido a carne podrida. Les tomó a Hammer y a Deacon, esforzándose juntos con un árbol joven como palanca, mover la roca lo suficiente para que pudiéramos pasar. Entré primero, la luz del arma de mi M4, cortando un haz blanco y nítido a través de la oscuridad estigia. El espacio interior era más grande de lo que esperaba, una cueva natural que había sido expandida y moldeada. El olor era abrumador en el espacio cerrado. Mientras nuestras luces barrían el interior, una inhalación colectiva y aguda siseó a través de las comunicaciones. La cueva no era una guarida, era una sala de trofeos. Apilados a lo largo de las paredes estaban los patéticos restos de las víctimas de la criatura. Una colección de mochilas de senderismo, sus correas rotas, una sola bota cubierta de barro, el impermeable amarillo brillante de un niño, una caña de pescar destrozada, una cámara digital de alta gama con la lente rota y huesos. Montones de ellos, en su mayoría animales, alces, ciervos, osos, pero entre ellos, inconfundiblemente humanos, fémures, costillas, una pelvis destrozada. «Doc», susurré con la voz ronca. Doc Carter avanzó, su rostro una máscara pálida y sombría bajo la luz oscilante de su lámpara frontal. Se arrodilló junto a un cráneo humano que había sido limpiado por completo. «Las marcas de dientes», dijo, con la voz temblando por una mezcla de fascinación clínica y horror. «Son enormes. El espaciamiento, la profundidad de los surcos en el hueso. Nada en el registro fósil conocido o en la biología existente coincide con esto. Esto no es solo un asesino, Rook. Es un depredador. Se los ha estado comiendo. Se me revolvió el estómago. Esto no se trataba de territorio. Se trataba de comida. Pero fue lo que encontramos en el rincón más alejado de la cueva, lo que final e irrevocablemente destrozó cualquier noción restante de que estábamos tratando con un animal. Sobre una losa de roca plana y elevada, los objetos estaban dispuestos con un cuidado deliberado. Un abanico de plumas de cuervo iridiscentes. Una colección de piedras de río grises y lisas apiladas en una pequeña pirámide. Un trozo de cuerda de escalar de colores brillantes, atada en un nudo complejo. Y sentado en el centro de todo, como una ofrenda en un altar, había una radio de mano aplastada, idéntica a la que se informó que llevaba el guardabosques desaparecido. Grabados en la pared de la cueva detrás del altar, había símbolos crudos, pictogramas excavados en la piedra. Representaban figuras altas de 2 piernas, dibujos de palitos de animales y lo que parecía un mapa aproximado de las montañas y valles circundantes. «Dios mío», respiró Glitch. «Es inteligente, es sintiente». Pensaba, planeaba, coleccionaba trofeos, creaba arte, lloraba o tal vez honraba a sus presas. Las implicaciones eran asombrosas, aterradoras. Habíamos violado el santuario de una criatura que no era solo un titán físico, sino un ser pensante. «Terminamos aquí», dije, con voz firme. «Tenemos la evidencia, nos retiramos. Ahora». Salimos de la cueva, nuestros sentidos en alerta máxima. El bosque afuera parecía más oscuro, más amenazante que antes. Rodamos la roca de vuelta lo mejor que pudimos y comenzamos a volver sobre nuestros pasos, moviéndonos rápido. La sensación de ser observados había desaparecido, reemplazada por la certeza de ser cazados. La trampa se activó con una simplicidad brutal y una velocidad aterradora. Estábamos cruzando un pequeño claro cuando una sombra cayó sobre nosotros. Miré hacia arriba. Un tronco masivo, un árbol caído desde lo alto de la cresta, estaba rodando extremo sobre extremo directamente hacia nosotros.
¡Dispersense!, grité. Deacon me empujó con fuerza, enviándome a los arbustos mientras el tronco se estrellaba donde yo había estado parado, el impacto sacudiendo el suelo. Astillas de madera explotaron por el aire. El ataque estaba perfectamente cronometrado, una emboscada calculada. El caos estalló. Abrimos fuego a ciegas hacia los árboles, los destellos de las bocas de fuego iluminando la penumbra, el rugido de nuestras armas ensordecedor. Estábamos disparando a la nada, a sombras y sonidos. «¡Contacto al frente!», gritó Hammer, lanzando una ráfaga de fuego de supresión desde su Mecha 48. Me levanté a duras penas tratando de hacer un recuento. «¡Repórtense! Deacon, bien. Glitch, aquí. Doc, estoy bien. Ghost, a tus 6». Un silencio horroroso donde debería haber estado la voz de Hammer. «Hammer, informe», grité en mi micrófono. La única respuesta fue el chasquido frenético de un cerrojo vacío mientras intentaba recargar su ametralladora. Luego, un sonido que escucharé en mis pesadillas por el resto de mi vida. Un rugido profundo y gutural de triunfo, seguido por el grito agudo y agonizante de Hammer, y un crujido repugnante y húmedo de hueso rompiéndose. Desde el borde de los árboles, lo vi. Un brazo masivo y oscuro, grueso de músculo y pelaje enmarañado, salió disparado y envolvió el torso de Hammer. Lo levantó del suelo como si fuera la muñeca de un niño. Hammer, un hombre que podía levantar 300 kilos en peso muerto, estaba indefenso. La criatura, todavía mayormente oculta por el follaje, lo golpeó contra el tronco de un cedro con fuerza suficiente para pulverizar a un hombre. Luego desapareció, arrastrando el cuerpo roto de Hammer con ella hacia los bosques impenetrables. El silencio descendió de nuevo, roto solo por nuestra respiración irregular y aterrorizada. «¡Muévanse!», grité, mi voz quebrándose. «¡Muévanse, muévanse, muévanse!». Corrimos. Abandonamos toda pretensión de sigilo y nos estrellamos a través de la maleza, impulsados por el terror animal puro. El cazador se había convertido en la presa. Mi error fatal. La arrogancia de un hombre que creía en reglas y protocolos. Acababa de costarle la vida a uno de mis hombres. Había llevado a mi equipo a la sala de estar del monstruo, y éste había cerrado la puerta de golpe detrás de nosotros. Encontramos una grieta de roca poco profunda, apenas lo suficientemente honda como para ofrecer cobertura, y nos derrumbamos dentro, con los pulmones ardiendo y las mentes tambaleándose. El bosque estaba en silencio de nuevo, pero era un silencio depredador ahora, denso de amenaza. El shock de la muerte de Hammer fue un golpe físico, dejándonos desorientados y vacíos. Glitch estaba apoyado contra la roca, con el rostro pálido, su brazo colgando en un ángulo extraño. «Hombro dislocado», dijo Doc, con la voz tensa por el esfuerzo mientras comenzaba a cortar la manga de Glitch. Con un movimiento practicado y brutal, volvió a encajar la articulación en su lugar. Glitch gritó, un sonido agudo y estrangulado, antes de desplomarse hacia atrás, con el sudor goteando en su frente. Todos estábamos heridos, pero solo uno de nosotros sangraba por fuera. Me arrastré hasta la boca de nuestro refugio improvisado e intenté contactar al comando base. «A todas las unidades. Aquí Shadow 1. ¿Me copian? Estamos comprometidos. Tenemos una baja confirmada, solicitando extracción inmediata. Cambio». La única respuesta fue una ráfaga de estática, mezclada con la misma extraña interferencia que Glitch había detectado antes. Era más fuerte ahora, un siseo constante que cubría todas las frecuencias. «No sirve de nada, capitán», dijo Glitch, acunando su brazo. «La interferencia está aumentando. Es como si todo el maldito valle fuera una zona muerta». Estábamos aislados, solos. Una sensación enfermiza y hundida de finalidad se asentó en mi estómago. La tensión, que había estado hirviendo durante días, finalmente se desbordó. «Esto es culpa tuya, Marcus». La voz de Deacon era baja y temblaba con una furia fría que nunca había escuchado de él antes. Estaba de pie,
su rostro a centímetros del mío. Te lo dije, te dije que nos retiraras, pero tenías que ver, tenías que tener tus datos, simplemente tenías que patear el avispero. Es suficiente, sargento maestro, espeté, recurriendo al rango. No, no es suficiente, replicó alzando la voz. Gus está muerto porque tu maldito orgullo no te dejaba aceptar lo que estaba justo frente a tu cara. Nos llevaste directo a sus mandíbulas, Rook, directo al maldito matadero. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Tenía razón. Mi mente analítica, mi negativa a creer, mi insistencia en reunir pruebas cuando deberíamos haber estado corriendo por nuestras vidas, todo había llevado a esto. Al último y aterrorizado grito de Hammer. El peso del mando se asentó sobre mí no como un manto de autoridad, sino como un sudario de culpa. Tienes razón, dije, la admisión sabiendo a bilis. Mi voz era un monótono muerto. Tomé la decisión equivocada. La sangre de Hammer está en mis manos. La ira se drenó del rostro de Deacon, reemplazada por una profunda y cansada tristeza. Se hundió de nuevo contra la roca. La lucha se había ido de él. La acusación había sido hecha, la culpa confesada. Ahora solo quedaba la sombría realidad de nuestra situación. Mi cerebro táctico, la parte de mí forjada por años de entrenamiento, finalmente se reinició, recalibrándose a nuestra nueva realidad. La misión había terminado. El objetivo ya no era neutralizar, era sobrevivir. Escuchen, dije, mi voz recuperando un fragmento de su antiguo mando. Ya no somos los cazadores, somos la presa. Sabe que estamos aquí, sabe lo que somos y sabe cómo matarnos. Nuestra única prioridad es llegar a un punto de extracción. Pero no vamos a salir de aquí corriendo. Al caer la noche, comenzó la guerra psicológica. No atacó nuestra posición directamente. Era más inteligente que eso. Comenzó con rocas, pequeñas al principio, repiqueteando contra la pared del acantilado sobre nosotros. Luego más grandes, obligándonos a adentrarnos más en la grieta. Luego vinieron los sonidos. El gruñido bajo y retumbante resonó a través del bosque, una presencia constante e inquietante. Y luego hizo algo verdaderamente monstruoso. Empezó a imitar a Hammer. Un leve grito flotó a través de los árboles. ¡Ayuda! ¡Capi! Era una parodia distorsionada y gutural de la voz de Hammer. Una burla cruel que raspaba nuestros nervios en carne viva. No lo escuchen, ordené con los dientes apretados. Es un truco. Pero la voz vino de nuevo, más cerca esta vez, llena de una imitación perfecta de dolor y miedo. «Rook, por favor». Glitch comenzó a sollozar en silencio, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, con el rostro enterrado en sus manos. «Haz que pare», gimoteó. «Solo haz que pare». Nos acurrucamos juntos en la oscuridad, asediados por un fantasma, perseguidos por la voz de nuestro amigo muerto. La noche fue una eternidad de terror. Cada sombra una amenaza, cada sonido un presagio. Dormir era imposible. Para cuando la luz gris del amanecer se filtró en nuestro escondite, tenía un plan. Era desesperado, imprudente y probablemente suicida. Era todo lo que nos quedaba. Reuní a los miembros restantes de mi equipo. Sus rostros eran máscaras ahuecadas de agotamiento y miedo. Es demasiado inteligente para atacar una posición fortificada. Comencé con la voz baja y firme. Y es más rápido que nosotros en estos bosques. No podemos dejarlo atrás y no podemos escondernos de él. Así que vamos a matarlo. Miré a Ghost. Es una criatura del bosque. Usa la cobertura mejor que cualquier humano que haya visto. Necesitamos atraerlo a campo abierto, a una zona de muerte. Mi plan era simple. Yo sería el cebo. Saldría a un tramo de terreno abierto que habíamos pasado en nuestro camino de entrada, un pequeño claro rocoso. Me convertiría en un blanco fácil. Ghost establecería un escondite de francotirador en la cresta con vista al claro, a unos 300 metros de distancia. Un campo de tiro despejado.
Es arrogante, continué. Piensa que solo somos presas asustadas. Actuaré herido, en pánico, lo atraeré. Ghost, tendrás un disparo, haz que cuente. ¿Y nosotros? Preguntó Deacon sin apartar los ojos de los míos. Tú, Doc y Glitch proporcionan vigilancia desde una posición secundaria. Si el disparo de Ghost no lo derriba, abren fuego. Creen un fuego cruzado. Lo inmovilizamos y lo acabamos. Silencio. Nadie discutió. No había otras opciones. Pasamos 1 hora haciendo nuestros preparativos finales. Doc me entregó 2 jeringas de morfina de grado militar y una inyección de adrenalina. Por si acaso, dijo con gravedad. Glitch, con su enfoque recuperado, tomó nuestras 2 últimas minas Claymore e improvisó uno de los sensores sísmicos restantes para que actuara como detonador remoto. Deacon limpió metódicamente su rifle, sus movimientos tranquilos y deliberados. El conflicto anterior fue olvidado, quemado por el propósito singular de la supervivencia. Éramos un equipo de nuevo, unidos al borde del abismo. Antes de salir, miré a cada hombre. Mi voz era tranquila, despojada de toda pretensión. Lo que le pasó a Hammer fue mi fracaso. No les fallaré al resto de ustedes. Salimos de esta o morimos intentándolo. Vigilen sus sectores, conserven su munición. Hacemos esto y nos vamos a casa. Cerré los ojos con Ghost. Un disparo, Ethan. Dio un solo asentimiento brusco. Un disparo es todo lo que necesitaré, capitán. Cuando salí de la cobertura de las rocas, el bosque pareció contener la respiración. El aire estaba inmóvil. La trampa estaba lista. Ahora, todo lo que tenía que hacer era convencer al monstruo de que caminara hacia ella. El claro era un pequeño anfiteatro primordial de roca y hierba escasa, de unos 45 metros de ancho. Tropecé hacia el abierto, haciendo un espectáculo de ello, arrastrando mi pierna como si estuviera herida, mi respiración fuerte y entrecortada. Me apoyé contra una roca, mi M4A1, sostenido flojamente, apuntando al suelo. Me sentía desnudo, expuesto. Un objetivo pintado en mi espalda, a 300 metros de distancia, anidado en un escondite de francotirador que sería invisible para un observador entrenado. Ghost me observaba a través de la poderosa óptica de su M110. Su retícula estaría firme, su respiración controlada. El destino de todo mi equipo descansaba en su dedo en el gatillo. «Vamos, hijo de perra», murmuré por lo bajo, mis ojos escaneando la densa pared de abetos antiguos que rodeaban el claro. La cena se está enfriando. Levanté mi rifle y disparé una ráfaga de 3 rondas al aire. El sonido fue obsceno en el profundo silencio. Los disparos resonando en las montañas distantes. Lo seguí con un grito, tratando de inyectar la nota correcta de pánico y dolor en mi voz. El bosque esperó. El silencio que siguió fue más pesado que antes, cargado con una anticipación aterradora. Mi piel se erizó. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un redoble frenético contra la quietud. Cada sombra parecía profundizarse, cada árbol parecía inclinarse, observando. Yo era una cabra atada, esperando al tigre. No vino del frente, un parpadeo de movimiento a mi derecha. No giré la cabeza, solo moví los ojos. Emergió de detrás de una cortina de musgo colgante, entre 2 cedros masivos, entrando en el claro con un silencio que desafiaba su increíble tamaño. No era un hombre con un traje. No era un oso. Era algo que había salido arañando de los rincones más oscuros del folclore humano hacia la fría luz del día. Tenía al menos 3 metros de altura, con hombros imposiblemente anchos, y brazos largos y poderosos que colgaban casi hasta sus rodillas. Su cuerpo era una masa de músculo fibroso, visible incluso debajo de una capa de pelaje grueso y desgreñado del color de la tierra húmeda y sangre vieja. Su rostro era material de pesadillas. Una nariz aplanada, casi simiesca, una boca ancha y sin labios, y ojos hundidos que ardían con una inteligencia aterradora y antigua. Esto no era una bestia tonta.
Esos ojos contenían una furia calculadora. Sabía que esto era una trampa. Simplemente no le importaba. Crack. El sonido del disparo del rifle de Ghost fue un chasquido de látigo agudo y limpio que rompió el hechizo. Vi el impacto antes de escucharlo. Un parche de pelaje oscuro en el hombro izquierdo de la criatura explotó en una lluvia de sangre y tejido. La ronda de 7.62 milímetros, una ronda que podía perforar bloques de motor, lo golpeó con la fuerza de un mazo. La criatura rugió. No fue un sonido de dolor, sino de pura ira incandescente. Se tambaleó hacia atrás un paso, su enorme cabeza girando hacia la cresta de donde había venido el disparo. Pero no cayó. Ni siquiera disminuyó la velocidad. Con una velocidad que era físicamente imposible para algo de su tamaño. Se lanzó a través del claro, directamente hacia mí. El tiempo pareció ralentizarse. Levanté mi M4A1, la mira holográfica pintando un punto rojo en el pecho del monstruo. Mantuve presionado el gatillo. El rifle cosió contra mi hombro, escupiendo una corriente de rondas de 5.56 milímetros. Las vi golpear, pequeñas nubes de pelaje y carne estallando en su torso. Apenas las registró. Era como disparar a un rinoceronte a la carga con una pistola de balines. Cubrió los metros en segundos. Una mano masiva y con garras lanzó un zarpazo hacia mí. Me tiré hacia atrás, las garras cegando el aire donde había estado mi cabeza, lo suficientemente cerca como para sentir el viento de su paso. Golpeé el suelo con fuerza, el impacto sacando el aire de mis pulmones. El monstruo se cernió sobre mí, su olor fétido y almizclado bañándome. Levantó un pie del tamaño de un bloque de cemento para pisotearme contra el suelo. De repente, la línea de árboles a mi izquierda estalló en disparos. Deacon y Glitch abrieron fuego, sus M4 parloteando, vertiendo una corriente constante de balas en el flanco de la criatura. La distracción fue todo lo que necesité. Me alejé gateando sobre mis manos y rodillas, jadeando por aire, mi rifle perdido en algún lugar de la hierba. La criatura rugió de nuevo, esta vez de frustración, y dirigió su atención a la nueva amenaza. Saltó hacia la posición de Deacon y Glitch, ignorando las balas que acribillaban su piel. Deacon se mantuvo firme, disparando ráfagas controladas, pero Glitch, con el brazo todavía herido, estaba luchando con un cambio de cargador. La bestia estuvo sobre ellos en 2 largas zancadas. Golpeó a Deacon, no con sus garras, sino con el dorso de su mano masiva. El impacto fue repugnante. Vi a Deacon volar por el aire, su cuerpo moviéndose como un muñeco de trapo, antes de estrellarse contra un árbol a 3 metros de distancia. No se movió. La criatura luego volvió su mirada hacia mí. Su brazo izquierdo colgaba inerte, y la sangre manaba de una docena de heridas más pequeñas. Pero sus ojos ardían con un fuego impío. Dio un paso hacia mí, su intención clara. Iba a terminar lo que comenzó. Herido, enfurecido y aparentemente imparable, bajó la cabeza y cargó de nuevo. Entonces, justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, se detuvo. Olfateó el aire, con la cabeza ladeada, y con una última mirada llena de odio hacia mí, se giró y se fundió de nuevo en el bosque, desapareciendo tan rápida y silenciosamente como había aparecido. El claro quedó en silencio de nuevo, salvo por el zumbido en mis oídos y los jadeos horrorizados de Glitch. El baile había terminado y habíamos perdido. ¡Está vivo!, la voz de Doc cortó a través de mi bruma inducida por el shock. ¡Vengan aquí, ahora! Me puse de pie a duras penas y corrí hacia donde yacía Deacon en un montón en la base del árbol. Su pierna estaba doblada en un ángulo repugnante y antinatural. Su respiración era superficial y una espuma oscura y sangrienta burbujeaba en la comisura de su boca. «Fractura compuesta del fémur», recitó Doc, sus manos ya un borrón de movimiento mientras rasgaba paquetes médicos. «Pulmón perforado. Probable hemorragia interna. Tenemos que moverlo, capitán, o morirá aquí mismo». La elección era simple. Quedarse aquí significaba la muerte.
La criatura estaba herida, pero todavía estaba ahí fuera, y volvería. Recordé los mapas del entrenamiento básico de supervivencia. Un río, el Ho, estaba a unos 8 kilómetros al oeste de nuestra posición. Terreno abierto. Un punto de extracción potencial. Una posición defendible. «Vamos al río», anuncié, mi voz un graznido crudo. «Tomen lo que puedan. Dejamos todo lo demás». La supervivencia nos despojó de lo esencial. Abandonamos nuestras mochilas, tomando solo armas, municiones, suministros médicos y agua. Ghost reapareció desde la cresta con el rostro sombrío. Había visto todo. Sabía lo cerca que habíamos estado de ser aniquilados. Llevar a Deacon fue una pesadilla. Improvisamos una camilla usando 2 rifles y nuestras chaquetas. Ghost y yo tomamos la parte delantera, Doc y Glitch la trasera. Deacon, lleno de morfina, era un peso muerto, gimiendo con cada sacudida. Nuestro progreso fue dolorosamente lento. Cada paso era un esfuerzo monumental. Cada ramita rota, una nueva ola de terror. Ya no éramos soldados de élite. Éramos una manada tropezando y sangrando, lista para el matadero. La criatura nos seguía. No podíamos verla, pero podíamos sentirla. Una sensación de presión inmensa y malévola desde los árboles a nuestro alrededor. Podíamos escucharla también. No el aullido de antes, sino un gruñido bajo y continuo que parecía emanar de la tierra misma. Ocasionalmente, escuchábamos el estruendo de un árbol cayendo en nuestro flanco. Una demostración de fuerza, un recordatorio de que estaba allí, observándonos, dejándonos agotarnos. Ya no solo nos cazaba, lo estaba disfrutando. El terreno se convirtió en un barranco fangoso y escarpado. Tuvimos que usar cuerdas para bajar a Deacon. A mitad de camino, Glitch, con su hombro dislocado gritando en protesta, perdió el equilibrio. Se deslizó por la pendiente fangosa. Su mochila, que contenía nuestro último teléfono satelital y el resto de su equipo de comunicaciones, fue arrancada de su espalda y cayó al abismo de abajo. Desapareció en la penumbra con un leve chapoteo final. Ahora estábamos verdaderamente solos, sin comunicación, sin esperanza de rescate. El mundo se había reducido a nosotros 5 y al monstruo que nos pastoreaba hacia nuestra muerte. Horas más tarde, medio muertos de agotamiento, lo escuchamos. El rugido del agua moviéndose rápido. Rompimos a través de una línea final de árboles y nos tambaleamos hacia la orilla rocosa del río Ho. Era un torrente gris y agitado, de 45 metros de ancho, hinchado por la lluvia y el agua de deshielo. En nuestro lado, la orilla era un desastre de rocas y troncos caídos. En el lado lejano, la pared del cañón se elevaba, escarpada e impasable. Estábamos acorralados. «Aquí», dijo Ghost con voz rasposa. Señaló río arriba hacia donde el río se estrechaba, corriendo a través de un cañón estrecho de paredes de roca. «Es un cuello de botella. Solo puede venir hacia nosotros desde el frente. Es nuestra única oportunidad». Era una caja de muerte, un lugar perfecto para hacer una última resistencia. Establecimos nuestra defensa con la sombría eficiencia de hombres que sabían que este era el final del camino. Encontramos una posición defendible entre un grupo de rocas masivas, dándonos cobertura y campos de tiro despejados. Deacon fue colocado en el lugar más protegido, con Doc justo a su lado. Glitch, Ghost y yo tomamos posiciones formando un triángulo cerrado de fuego entrelazado. Glitch, con el rostro como una máscara de furia determinada, sacó las 2 minas Claymore restantes. «Todavía puedo armar estas», dijo, sus dedos trabajando rápidamente. «El sensor se ha ido, pero puedo cablearlas para detonación por comando». Las colocó entre las rocas en la boca del cañón, con las marcas de «frente hacia el enemigo», mirando hacia la oscuridad de la que acabábamos de escapar. Mientras el sol comenzaba a sumergirse bajo los picos irregulares de las montañas Olympic, descendió un crepúsculo frío y gris. Los sonidos del bosque se desvanecieron, reemplazados por el rugido del río. El bosque al otro lado del agua quedó en silencio. El gruñido cesó. La sensación de ser observados desapareció.
La calma era más aterradora que la persecución. Revisamos nuestros cargadores, apuntamos nuestras armas y esperamos. Éramos 4 hombres agotados y heridos contra una bestia mítica, respaldados contra un río furioso sin lugar donde correr. Estas eran nuestras Termópilas. Este era nuestro álamo. El silencio se estiró, tenso y quebradizo. Todos sabíamos que cuando el sol finalmente desapareciera, el monstruo vendría por nosotros. Esta sería nuestra última noche en la tierra. La oscuridad cayó no como una manta, sino como la capucha de un verdugo. El mundo se disolvió en el verde y negro monocromático de nuestra visión nocturna. Un paisaje fantasmal donde las sombras bailaban y cada roca parecía un depredador agazapado. Los únicos sonidos eran el trueno del río y el latido frenético de mi propio corazón. El ataque comenzó no con un rugido, sino con un susurro de aire desplazado. Una roca, del tamaño de una batería de coche, arqueó desde la oscuridad y se estrelló contra la losa de granito justo encima de mi cabeza, bañándome con astillas de piedra. Siguió otra, luego otra. La criatura estaba muy por encima de nosotros, en el borde del cañón, usando la gravedad como arma. Estaba bombardeando nuestra posición, tratando de aplastarnos o sacarnos de la cobertura. ¡Manténganse abajo!, grité sobre el rugido del agua. Nos acurrucamos detrás de nuestras respectivas rocas, indefensos mientras los proyectiles de piedra llovían a nuestro alrededor. Los impactos eran ensordecedores, la pura fuerza detrás de ellos aterradora. Un crujido horroroso y húmedo resonó desde el otro lado de nuestro pequeño perímetro. Me arriesgué a mirar. Una de las rocas masivas había aterrizado directamente en la posición de Glitch. No había tenido ninguna oportunidad. La roca lo había aplastado instantáneamente, en el brillo verde surrealista de mis dispositivos de visión nocturna. Vi a Doc arrastrando la forma inconsciente de Deacon lejos del sitio de impacto justo a tiempo. Nos quedaban 3. La ira, pura y caliente, quemó a través de mi miedo. «¡Ghost! ¡Ilumínalos!», grité. Ambos nos levantamos de la cobertura, nuestros rifles escupiendo fuego hacia la oscuridad de arriba. No podíamos ver un objetivo, solo la vaga línea oscura del borde del cañón contra el cielo sin estrellas. Estábamos disparando a ciegas, esperando hacerlo retroceder. El monstruo estaba usando el terreno, su inteligencia y su poder bruto para desmantelarnos pieza por pieza. Nuestra barrera pareció funcionar. La lluvia de piedras se detuvo. Por un momento, hubo silencio de nuevo, roto solo por el río. «¿Lo atrapamos?», gritó Doc. Antes de que pudiera responder, Ghost me agarró del brazo con la voz tensa de alarma. «¡Movimiento! En la pared del acantilado, a las 9 en punto». Giré mi rifle. Mi sangre se heló. La criatura ya no estaba en el borde. Estaba bajando por la pared de roca escarpada del cañón, moviéndose con la agilidad imposible de una cabra montesa. Era una gran forma oscura contra la piedra gris, descendiendo con una velocidad aterradora, sus garras encontrando agarre en grietas que yo ni siquiera podía ver. Se dirigía a la orilla del agua, directamente frente a nuestra posición. Glitch conectó el detonador a mí, dije en mi micrófono, mi mano flotando sobre el pequeño pulsador. «Esperen». La bestia golpeó el borde del agua y no dudó. Se zambulló en la corriente furiosa, su forma masiva creando una estela como un bote pequeño. Estaba luchando contra los rápidos, pero su inmensa fuerza estaba ganando. Estaba a mitad de camino hacia nuestra posición. «¡Ahora!», grité y apreté el detonador. El mundo estalló en un destello de luz blanca y caliente y un rugido ensordecedor que empequeñeció el sonido del río. Las 2 minas Claymore, cada una llena de C4 y 700 bolas de acero, detonaron simultáneamente. La onda expansiva nos golpeó como un golpe físico. En la fracción de segundo del destello, vi a la criatura claramente. Fue lanzada hacia atrás por la fuerza, su cuerpo acribillado por la munición de acero. Estaba gravemente herida, su pelaje oscuro enmarañado con sangre, pero todavía estaba viva.
rugió, un sonido de pura agonía y odio, y se puso de pie tambaleándose en el agua agitada que le llegaba a la cintura. Todavía venía. La bestia surgió hacia adelante, ignorando sus horribles heridas. Era una fuerza de la naturaleza, un avatar de pura ira primitiva. Se estrelló contra nuestra orilla, sacudiendo agua y sangre de su piel desgreñada. «¡Está sobre mí!», gritó Ghost. Se mantuvo firme, disparando su M110 desde la cadera, cada disparo un cañonazo ensordecedor. Las grandes rondas de .308 se estrellaron contra el pecho de la criatura, pero siguió viniendo, con los ojos fijos en él. «Marcus, saca a Deacon de aquí», gritó Ghost, su voz llena de una orden final y desesperada. «Vete, yo lo retendré». Vació su cargador y sacó su arma lateral, todavía disparando mientras el monstruo cerraba la distancia. No tenía tiempo para discutir. Agarré la parte delantera de la camilla improvisada de Deacon. Doc tomó la trasera y comenzamos a trepar, río abajo a lo largo de la orilla rocosa. Detrás de nosotros, escuché los gritos desafiantes de Ghost mezclarse con los rugidos furiosos de la criatura. Luego un grito final y ahogado, silenciado abruptamente. Un terrible sonido de desgarro húmedo. Luego, silencio. Solo el rugido del río una vez más. Seguimos moviéndonos, tropezando sobre rocas resbaladizas, arrastrando el peso muerto de Deacon entre nosotros. No miramos atrás, solo corrimos. Detrás de nosotros, en el cañón empapado de sangre, otro de mis hombres se había ido. Después de lo que pareció una eternidad, doblamos una curva en el río y lo vimos. Una forma pequeña y ruinosa medio oculta en los árboles. Era la cabaña de un viejo trampero, su techo hundido, sus ventanas oscuras y vacías. No era mucho, pero eran 4 paredes y una puerta. Era nuestra última esperanza, era nuestra tumba. Prácticamente arrojamos el cuerpo inconsciente de Deacon a la única habitación polvorienta de la cabaña y cerramos de golpe la pesada puerta de roble, dejando caer una gruesa barra de madera en su lugar. La cabaña era una reliquia, oliendo a decadencia y abandono, pero sus paredes de troncos eran gruesas. Era una fortaleza comparada con la orilla abierta del río. Doc se puso a trabajar en Deacon inmediatamente, su rostro iluminado por el haz estrecho y crudo de su lámpara frontal. «Se está desvaneciendo, Rook», dijo, su voz plana por el agotamiento. «Pérdida masiva de sangre. No puedo detener el sangrado interno aquí afuera. No tiene mucho tiempo». Apoyé mi espalda contra la puerta, la madera áspera presionando mi columna, y me deslicé al suelo. La adrenalina se había ido, reemplazada por un cansancio profundo hasta los huesos y el peso aplastante de mis fracasos. Hammer, Glitch, Ghost. Sus rostros nadaban en mi visión, mi equipo, mi responsabilidad, aniquilados por un monstruo de una pesadilla infantil. Un golpe pesado contra la pared exterior me sacudió de vuelta al presente. Estaba aquí. Nos había encontrado. Otro golpe, este más fuerte, sacudiendo toda la estructura. Luego un sonido de raspado, el chirrido de sus garras arrastrándose por las paredes de troncos. Estaba rodeando la cabaña, probándola, como un lobo probando las defensas de un corral de ovejas. Estaba herido, pero su odio le estaba dando fuerza. Comenzó a desgarrar el edificio, arrancando trozos del techo podrido, sus gruñidos guturales y doloridos resonando en el pequeño espacio. Deacon se movió en el suelo, sus ojos abriéndose y parpadeando. Estaban vidriosos, desenfocados. Me miró, un destello de reconocimiento en sus profundidades. «Marcus», susurró, su voz un crujido seco de hojas. Un hilo de sangre corría por la comisura de su boca. «Estoy aquí, Frank», dije arrastrándome hacia él. «Solo resiste». «2», rasposo conteniendo el aliento. «Había 2 de ellos. Lo vi, allá en el bosque, cuando se llevó a Hammer. Otro, observando desde la cresta, más pequeño.
Sus ojos se pusieron en blanco y se fue. 2 de ellos. La palabra se estrelló en mi cerebro con la fuerza de un golpe físico. Recontextualizó todo. Los ataques coordinados. La forma en que nos pastoreó. No era solo un monstruo solitario. No éramos solo invasores en su territorio. Habíamos tropezado con un nido. Habíamos atacado a su pareja. Habíamos estado luchando contra un macho, impulsado por un instinto furioso y protector para defender su hogar, su familia. Como si fuera convocado por la revelación final de Deacon, una sección de la pared se astilló y estalló hacia adentro. Un nuevo rostro se asomó por el agujero. Era similar al macho, pero más pequeño, más delgado. Los rasgos eran ligeramente más delicados, si tal palabra pudiera aplicarse a tal criatura. Los ojos, sin embargo, contenían la misma furia ardiente e inteligente. La hembra, detrás de ella, cojeando pesadamente, estaba el gran macho herido con el que habíamos luchado en el río. Su pecho era una ruina destrozada. Su brazo colgaba inútilmente, pero todavía estaba de pie, todavía listo para matar. Nos enfrentábamos a una pareja, y estábamos parados en las ruinas de su hogar. El final había llegado. No había escapatoria, ni victoria, solo la oscuridad final y cercana. Pero todavía podía salvar a uno de nosotros. Miré a Doc. Estaba mirando a las criaturas, su rostro una máscara de terror entumecido. Desenfundé mi Sig Sauer P-226, la última de mis armas con munición restante, y la puse en sus manos. «Doc», dije, mi voz inquietantemente tranquila. «Ven, escúchame. Si me atrapan y vienen por él». Asentí hacia la forma inmóvil de Deacon. «Tú lo terminas, ¿entiendes? Sin trofeos. Luego encuentras un lugar para esconderte. El sótano de raíces, tal vez. Tal vez no te vean». Simplemente me miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Encontré un hacha para partir leña apoyada contra la chimenea de piedra en ruinas. Su mango era liso, su cabeza pesada y afilada. Se sentía sólida, real, en mis manos. Tomé el último cargador lleno para mi M4 y lo encajé en su lugar. 28 rondas. Me encontré con la mirada de Doc por última vez. «Fuiste un buen médico, Ben». Me giré, pateé la puerta barricada para abrirla y salí a la noche. «¡Oigan!», grité en la oscuridad, mi voz cruda y desgarrada. «¡Por aquí, bastardos!». Levanté mi rifle y disparé una ráfaga al macho herido, atrayendo su atención, atrayendo su odio incandescente hacia mí. Fue un acto final de mando, el sacrificio de un capitán, dando a mi último soldado sobreviviente una oportunidad, por pequeña que fuera. El gran macho rugió, un sonido de pura agonía y furia trascendental. Cargó, ignorando sus heridas, sus ojos clavados en los míos. Vi a la hembra moverse para flanquearme. Levanté el rifle, el hacha sintiéndose pesada en mi otra mano. El mundo se redujo a la montaña de músculo y pelaje que cargaba. Apunté a su único ojo bueno. Apreté el gatillo, y mi mundo explotó en un universo de dolor, dientes y oscuridad. El amanecer rompió sobre una escena de devastación total. El equipo de rescate, enviado desde McCourt después de 24 horas de silencio de comunicación de Shadow 1, encontró primero la cabaña en ruinas. Las paredes estaban rotas, el techo abierto, la puerta arrancada de sus bisagras. Encontraron el cuerpo del sargento maestro Frank Deacon Cole adentro, dispuesto respetuosamente en el suelo. Acurrucado en el oscuro sótano de raíces infestado de arañas debajo de las tablas del piso, encontraron al sargento de primera clase Ben Doc Carter. Estaba catatónico, aferrando una pistola vacía, sus ojos muy abiertos y vacíos, mirando horrores que solo él podía ver. Del capitán Marcus Rook Galloway, el sargento de primera clase Ethan Ghost Bishop, el sargento de primera clase Leo Glitch Sterling y el sargento de Estado Mayor Gus Hammer O'Connell, nunca se encontró rastro.
Ni cuerpos, ni equipo, ni rastros de sangre que condujeran a otra parte que no fuera un callejón sin salida en el agua gris y agitada del río Ho, de la criatura, o criaturas, con las que habían luchado. No había nada. El bosque se los había tragado a todos. Doc Carter fue trasladado a una instalación médica segura en Walter Reed. Pasó semanas en salas de interrogatorio, enfrentando a los mismos hombres anónimos y de traje que nos habían enviado a nuestra misión. Le mostraron fotos satelitales, reprodujeron grabaciones de audio y le hicieron las mismas preguntas una y otra vez. Les contó todo. Les contó sobre el tamaño, la inteligencia, los sonidos, el nido, la hembra. Les contó sobre la última resistencia de Rook. Escucharon pacientemente. Luego le presentaron un informe oficial mecanografiado. Declaraba que la fuerza de tarea Delta Shadow 1 había sido emboscada y eliminada sistemáticamente por una célula terrorista doméstica previamente desconocida y altamente organizada, que empleaba tácticas de guerrilla avanzadas. Citaba una inundación repentina y anormal como la razón de los cuerpos irrecuperables. Le dijeron que lo firmara. Cuando se negó, le explicaron con calma la definición legal de traición, las consecuencias de romper un juramento de seguridad nacional y el futuro sombrío y sin ventanas que enfrentaría en una prisión militar en Leavenworth. Firmó. La operación Gigante Silencioso fue enterrada bajo capas de la clasificación más alta. El Parque Nacional Olympic estuvo cerrado durante 6 meses, la razón oficial siendo riesgo extremo de incendios forestales y actividad de osos. Equipos especiales de limpieza, operando bajo una directiva diferente e igualmente secreta, recorrieron el área, eliminando cada pizca de evidencia, cada casquillo gastado, cada fibra no autóctona, cada huella extraña. Dinamitaron la pared del acantilado, enterrando la cueva bajo 1000 toneladas de granito. El bosque guardó sus secretos. A Doc Carter se le dio una baja honorable con una pensión médica, el diagnóstico oficial siendo un caso severo de trastorno de estrés postraumático. Intentó construir una nueva vida, una vida tranquila, pero el sueño no ofrecía escape. Cada noche, en sus sueños, estaba de vuelta en los bosques de Washington, el rugido del río en sus oídos, viendo un par de ojos inteligentes y llenos de odio arder en la oscuridad. Años más tarde, Carter estaba sentado en un bar polvoriento al borde de la carretera en la zona rural de Montana, cuidando un whisky barato. Un pequeño televisor parpadeaba en la esquina, sintonizado en un canal de noticias de 24 horas. Una reportera estaba parada en un paisaje nevado, envuelta en una parca. La búsqueda continúa para un equipo de geólogos canadienses que desaparecieron hace 3 días en una región remota de la Columbia Británica, dijo, su aliento empañándose en el aire gélido. Las autoridades están desconcertadas, ya que el campamento del equipo fue encontrado destruido, pero sin signos de lucha o ataque animal. La búsqueda y rescate locales se han visto obstaculizados por el clima extremo y lo que llaman actividad sísmica inusual. Carter miró la pantalla. Tomó un trago largo y lento de su whisky. La mirada en sus ojos no era miedo, no era sorpresa, era la certeza sombría y cansada de un hombre que había sobrevivido a la narración de una historia muy antigua y terrible, y sabía, con absoluta claridad, que estaba escuchando las primeras líneas de un nuevo capítulo. Epílogo. En lo profundo de los archivos seguros del Pentágono, en una bóveda que oficialmente no existía, un empleado civil con el nivel más alto de autorización de seguridad sacó un archivo de un gabinete cerrado. La carpeta estaba sellada como alto secreto, solo para sus ojos, y etiquetada Proyecto Quimera. La abrió en una sección con la pestaña Gigante Silencioso, PUN Olympic. Escaneó el informe posterior a la acción, un documento desinfectado que hablaba de células terroristas e inundaciones repentinas. Con un bolígrafo hizo una sola anotación en el margen. Caso cerrado. Todos los activos eliminados. Ver anexo 11B para el testimonio del sobreviviente. Evaluación psiquiátrica.
Luego cerró el archivo y lo devolvió a su ranura en el gabinete. A su lado había otras carpetas igualmente gruesas. Una se titulaba El cazador silencioso, Sendero de los Apalaches. Otra, El horror del pantano, Cuenca de Achafalaya. Una tercera, El protocolo Wendigo, norte de Minnesota. Estaba claro que el equipo del capitán Galloway no fue el primero en ser enviado a los lugares oscuros del mapa. Y no serían los últimos.